Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador, luego de que el presidente le responde a Daniel Blancas por qué no nombraron desde el principio a Horacio Duarte. Mire, el reportero de la Crónica le dice a López Obrador que se reunió con el administrador general de aduanas, con Horacio Duarte, y que ambos llegaron a la conclusión, eso es lo que dice Daniel, ¿no? De que la corrupción en el sistema aduanero es usada con fines políticos. El reportero de Crónica le cuestiona que por qué se perdió tiempo, que podrían esperarse buenas cosas con Horacio ahora, pero que por qué hasta ahora, que por qué no lo nombró desde el principio, por qué pusieron a un recomendado, dijo Daniel Blancas. El presidente, bueno, pues en primer lugar le asegura que lo que se padece en México es una decadencia, que la crisis tiene que ver con todos los campos de la vida pública, no solamente es económica, no solamente es de bienestar, que para muchos lo importante era tener un cargo por el dinero, por el influyentismo, lo que pues eclipsó a la administración pública en todo caso, que si no pusieron a Horacio Duarte desde el principio, fue porque no pensaron que lo necesitarían, pero que lo importante es que ahora, aunque sea tarde, están rectificando, es decir, pues más vale tarde que nunca, como lo que le cuestionaban en su momento al presidente acerca de la felicitación a Joe Biden. Menciono una vez más este incidente lamentabilísimo con este, pues, ¿cómo decirlo? Funcionario público, pero no, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, quien habría, usted lo recuerda, tenemos esa grabación en su momento. De hecho, no sé si nos la pueda rescatar Ceci. Hace un par de días teníamos la grabación ya lista. No sé si si la tengan por ahí. Es de hace un par de días, si no me equivoco, es del miércoles o del martes. Pero de Lorenzo Córdoba, la grabación de Lorenzo Córdoba, en la que se expresa de manera muy despectiva, racista y discriminatoria en contra de los pueblos originales, Lorenzo Córdoba. El presidente ya había hablado al respecto, decía, mira, esto es absolutamente ridículo. Es ridículo tener a un señor que es doctor en Derecho, que es una eminencia, muy educado supuestamente, pero con este tipo de faltas de cultura. Y yo quiero que la gente pues no se le vaya la onda, que no se olvide de esto, que verdaderamente pues es lamentabilísimo para todos nosotros los mexicanos. Adelante, doña Ceci, escuchemos la grabación de hace ya varios años del consejero presidente, la pura grabación, es el puro audio, Lorenzo Córdoba, hablando de manera muy despectiva de los indígenas. Adelante, Ceci. Señor presidente, a tus órdenes. Perdóname, ¿puedes hablar? Sí, dime, ¿me escuchas? Nada, en camino ya al hotel, ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas, cabrón. Eso, carajo. No, mames, cabrón. No, hay que escribir, ¿te acuerdas? O sea, de veras, unas crónicas marcianas desde el INE, cabrón. Sí. No, haciéndole al nuevo, Ray Bradbury Ray. No, exactamente. Ray Bradbury Reloaded. No, mami, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que es, a ver, güey, había el mundo, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón. Digo que me decían, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Cuando te estoy diciendo, tú no vas a decir, se ve que este güey, yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, dio mucho llanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no. Ay, ya quite este pendejo, por favor. Lo peor de todo, esto ocurre, imagínense usted, en mayo de 2015. Imagínese, mayo de 2015. Aquí en Estados Unidos, una autoridad electoral, como lo es el presidente, el consejero presidente, si hubiera incurrido en una situación así, ofendiendo a los indígenas americanos acá en los Estados Unidos, a los afroamericanos, a los hispanos, de alguna forma, ya hubiera renunciado al día siguiente. El pendejete y digo pendejete porque honestamente tiene toda la razón López Obrador, puede tener una gran educación, puede ser doctor en Derecho, sin embargo, cualquier persona que sea racista es un evidente ignorante.
simplemente ofreció una disculpa. Salió a ofrecer una disculpa y nadie le hizo nada. Lo seguimos teniendo como consejero presidente. Le seguimos, vamos, soportando que sea un sujeto que haya avalado fraudes, porque eso es lo que hizo, avaló fraudes, Lorenzo Córdoba, avaló 2 fraudes, uno primero fue firmando como aval, por ejemplo, ¿no? Como, pues vamos, respaldando el fraude en 2006, y en segundo lugar, como consejero, todavía no era consejero presidente en 2012, aseguró que no había ningún tipo de problemáticas en los gastos del Partido Revolucionario Institucional durante la campaña de Enrique Peña Nieto, que no pasó nada de lo de Odebrecht, ¿no? Ya hoy sí sabemos que sí, hubo un fraude con lo de Odebrecht y de eso no se ha expresado Lorenzo Córdoba. Bueno, y tantas cosas, ¿no? Este sujeto. Bueno, el presidente menciona cómo es que de inicio, de esta fuerza, vamos, del núcleo, desde esa esfera del poder, pues existe este racismo, esta descomposición, de lo que habla el caricaturista flatulentísimo de Reforma y de otros medios, este sujeto que se apellida Calderón, Cartones Calderón, o quién sabe qué, que supuestamente es un gobierno de nacos y etcétera. Bueno, pues ellos verdaderamente participaron en esta descomposición absoluta de México. Mira, yo digo participaron y no, la verdad es que esto ya existía, décadas de descomposición, yo diría, no décadas, siglos, desde la colonia, esa descomposición en la que, bueno, tenemos desafortunadamente en los puestos de poder a los mismos de siempre, a las familias más acomodadas de México, las familias de alto pedorraje. Y eso ocurre, vamos, en el gobierno, en cualquier empresa. Un muchachito, por ejemplo, ¿no? Que le echa muchas ganas y consigue estudiar en la UNAM o en el Poli, sale de la carrera y no sabe cómo sufre para poder conseguir un trabajo, le dan cualquier trabajo, lo subcontratan o la subcontratan sus jovencitos, jovencitas, los tratan muy mal, una persona de a pie, ¿no? Les dan malos salarios, salarios castigadísimos, miserables, pero los que vienen desde las esferas del poder van a las mejores escuelas, van a las mejores universidades, como Lorenzo Córdoba, tienen sus doctorados, son muy educados, son de familias de alto pedorraje, ¿no? Córdoba Vianello, ¿no? O sea, son sus apellidos, Córdoba con V, incluso, ¿no? Vianello, ¿no? Tienen este tipo de apellidos, no sé, en Ultra Pipiris Nice. Tan pronto salen de la carrera, mientras todavía están en la maestría o en el doctorado, de inmediato tienen la palanquita en donde los ponen en un gran puesto de gobierno o en un gran puesto en la iniciativa privada. Y ellos sí, siempre son los jefes, ¿no? Qué desafortunado. Esta pregunta, esta reflexión que hace López Obrador simplemente me pone a pensar a mí en eso y quise compartirlo con usted ahora que tenemos tiempo. En la necesidad de exigir que todavía tengamos un gobierno del pueblo y para el pueblo. Podemos no concordar siempre con Daniel Blancas. A veces parece que sus preguntas llevan mucha jiribilla y etcétera. Y bueno, pues su periódico, el periódico al que pertenece es de los Caguachi, ¿no? Entonces uno, pues, por supuesto que podría tener ciertos pensamientos al respecto, pero creo que aquí no se equivoca, ¿eh? ¿Por qué no escoger a los mejores desde el principio? Leía en este chat de Sin Censura y en el chat de Andrés Manuel López Obrador, el canal, una serie de consignas de parte del público, del mexicano y la mexicana de a pie. Queremos que los que no verdaderamente sirven al gobierno, al pueblo de México, salgan. Y decían, fuera Alejandro Gertz Manero, fuera Olga Sánchez Cordero. Y se supone que es un gobierno del pueblo para el pueblo. En efecto, el presidente López Obrador viene del pueblo, viene de la clase media, pero viene del pueblo. Eso es un hecho. En su momento, yo siempre lo dije, Alfonso Durazo venía del pueblo, es un señor que en su momento fue indocumentado 2 veces en los Estados Unidos, llegó a lavar platos, a lavar coches. Alfonso Durazo, ya me parecía muy loable que estuviera al frente de seguridad pública, una persona que viene desde el pueblo,
Por eso es que me da un tanto de coraje que haya chapulineado por una ambición política a buscar la gubernatura de Sonora. Pero bueno, ese no es el punto aquí. El punto es, verdaderamente tenemos autoridades ya que vienen desde el pueblo. Oiga, yo insisto con esto. No tengo yo nada en contra de los ricos y poderosos o de las ricas y poderosas. No tengo yo nada en contra de esas personas que están en las esferas del poder. Sé que muchos nos ven y los saludamos con mucho cariño, son parte incluso del público consentidor de Sin Censura, podemos decirlo así. También son mexicanos. Lo que yo quiero decir con todo esto es que creo que ya tuvieron su oportunidad y nos fue muy mal a los mexicanos. Esas personas que siempre han tenido lana, que siempre han tenido privilegios, que fueron a las mejores escuelas privadas, a universidades en el extranjero, que tuvieron la mejor educación, las tuvimos de presidentes, de funcionarios, de secretarios de Hacienda, de secretarios de Relaciones Exteriores, de secretarios de Gobernación. Ya tuvieron su oportunidad. ¿Qué hicieron por México? No mucho. México quedó en la absoluta ruina. Y es muy desafortunado eso. Saber, con mucho respeto se lo digo, el presidente creo que tiene una idea muy clara y progresista del futuro de México. Creo que él sí verdaderamente está buscando una transformación y que su intención es verdaderamente legítima. Con todo y eso, y diciéndolo con mucho respeto, creo que hay gente cercana a él, en su gobierno, que ni es del pueblo, ni nos está aportando mucho. Usted me va a decir que Olga Sánchez Cordero es una persona del pueblo. Usted me va a decir que un Esteban Moctezuma Barragán es una persona del pueblo. ¿No? Pues la verdad es que no. No. Y mire, por ejemplo, con un Alfonso Romo se entendería, puesto que tuviéramos a un empresario con mucho dinero en el gobierno, porque esa era la tirada, que hubiera un vínculo entre el presidente de México, entre el pueblo y el sector empresarial. Esa era la tirada, se entendería con un Alfonso Romo. Pero el resto, nuestra secretaria de Gobernación, por mucho que ella diga que es una gran luchadora por los derechos humanos, vamos, ella viene directamente desde el pueblo. Incluso, insisto, no es discriminación por origen, ni es racismo o discriminación a la inversa, como se menciona tanto en estos encuentros duros entre, vamos, personajes de a pie y los llamados whitexicans. No me malentienda con eso. Simplemente hay muchas cosas que no están funcionando y de las que exigimos una atención inmediata. Muchas cosas, por ejemplo, como la seguridad del presidente, estas amenazas que hizo, por ejemplo, en su momento el desquiciado de Gilberto Lozano, y bueno, tantas irregularidades que han existido, injusticias, de las que la Secretaría de Gobernación, que en estos momentos se supondría es una secretaría en pro de los derechos humanos, pues simplemente ha dicho, no, sí, hacemos un llamado, pero en esas nos quedamos. No, es que ese es el punto. Verdaderamente estos funcionarios que vienen desde las esferas del poder y que supuestamente hoy son muy pro pueblo, ¿están sirviendo al pueblo de México? ¿Vienen del pueblo? ¿Nos entienden? Fíjese, cuando yo empezaba en el periodismo, en una de estas tantas que cuando yo estaba estudiando todavía la carrera, desde el principio en la CEPTIE nos meten a trabajar a donde sea, ¿no? Dice, tienes que trabajar de lo que sea, aunque sea de jalar cables. Y nos tocaba eso, ¿no? Jalar cables desde abajo. Llegué a ser fotógrafo de una revista de sociales. Y el que estaba jefe de fotógrafos, a quien recuerdo con mucho gusto, no voy a dar su apellido, pues se llamaba Carlos, decíamos Charlie, se quejaba mucho del dueño de la revista, ¿no? Y me decía, es que este cuate no entiende, ¿no? Es un cuate que tiene mucho dinero, sus papás tienen una joyería, imagínate, Toño, ¿no? Tiene mucha lana y él cree que puede hacer que sus ideas de niño rico se pueden aplicar a la vida real del mexicano y no es así. Y me dijo algo que nunca se me va a olvidar. No puedes poner una tortillería si nunca te has formado en la fila. ¡Pum! ¡Claro que sí! Exactamente. No puedes poner una tortillería si nunca te has formado en la fila de las tortillas.
Olga Sánchez Cordero se ha formado en la fila de las tortillas. Esteban Moctezuma Barragán se ha formado en la fila de las tortillas. Alejandro Gertz Manero se ha formado en la fila de las tortillas. Pero bueno, esto obviamente es decisión del presidente y por algo los habrá designado. Nosotros tenemos que seguir exigiendo cuentas claras, por supuesto. Y mire, hablando de exigir cuentas claras, pues el presidente López Obrador comienza su mañanera lamentando mucho, así dice, lamento mucho el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco. Dice que se va a investigar para que se conozca la causa y se castiga a los responsables, que corresponde esto a las autoridades de Jalisco, pero que en todo momento están dispuestos en su gobierno a colaborar desde que se conocieron los lamentables hechos. Hoy dan a conocer el informe de seguridad en la conferencia de prensa mañanera. Todavía no tenemos a la Secretaría de Seguridad Pública informando, ni la estamos viendo, a pesar de que ya se recuperó del coronavirus. Todavía tenemos al subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, dando a conocer este parte, ¿no? El informe mensual en precisamente seguridad. Bueno, hoy destaca Ricardo Mejía una baja significativa entre octubre y noviembre de los homicidios dolosos. Sigue siendo muy poquito. No llega ni al 1%, no bajó ni 1%, es 0.9% bajo. Pero es significativa y es lo más bajo que ha estado en los 2 años de gobierno del presidente López Obrador. Insistiendo con eso, ¿no? Siguen desde la oposición, desde el panismo, desde el priismo, asegurando que México está peor que nunca y que los homicidios van a la alza. Bueno, imagínese usted. No es cierto. Los homicidios se comenzaron a incrementar de manera exponencial en tiempos de Felipe Calderón. Explotaron en tiempos de Enrique Peña Nieto. No estoy defendiendo al gobierno, pero aquí sí vemos esa línea de contención de la que tanto nos hablaba en su momento Alfonso Durazo. Se contuvo y ya está bajando. 0.9%, que no es ni un por ciento, ni 1%, 0.9%, pero pues ahí va. No, o sea, hay que ponerlo muy, muy claro. Ahí va. Ahora bien, dice Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que el estado que más presenta feminicidios es nada más y nada menos que el Estado de México, del priista primo de Peña Nieto, Alfredo del Mazo. Busque, después de que yo le diga todo esto, aquí lo voy a decir una vez más. Información de último momento. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, dio a conocer que el estado que más presenta feminicidios es el Estado de México, cuyo gobernador es Alfredo del Mazo, priista, primo de Enrique Peña Nieto. Busque esta información en los medios de comunicación tradicionales. Con respeto, lo reto a buscar esta información en cualquier diario, en cualquier televisora, en cualquier radiodifusora. Búsquelo, busque, que le vayan a decir a usted que el estado que más presenta feminicidios en estos momentos es el Estado de México. Que lo atribuyan al gobernador Alfredo del Mazo. No se va a encontrar con algo. No va a haber nada al respecto. Quiero hacerle justo a la gramática, ¿no? Pero bueno, coloquialmente se dice, no va a encontrar nada, no va a encontrar algo. Eso es verdaderamente lamentable, señoras y señores. Bueno, mire, regresó Alejandro Lelo de la Rea, no lo habíamos visto en muchos meses, pero regresó Alejandro Lelo de la Rea y le cuestionó a López Obrador que ante el llamado a la gente a que se quede en casa por el 90% de ocupación de camas, si no sería mejor decretar el semáforo rojo en la Ciudad de México. El presidente le dijo que eso lo decide la Secretaría de Salud y el gobierno de la Ciudad de México, pero que hoy mismo ambas oficinas estarán informando, que su responsabilidad en todo caso es que nadie se quede sin ser atendido. Por otra parte, le aseguró, luego después de una pregunta precisamente de Alejandro Lelo de la Rea, que él se cuida en sus giras, que guarda la sana distancia, que para él es muy difícil porque tiene que hacer sus giras y no puede abrazar a la gente ni saludarlos de mano, y que esto es pues muy incómodo para él, pero que tiene que hacerlo para cuidarse. También, ante pregunta de Lelo de la Rea, el presidente López Obrador asegura que hasta que le toque se va a poner la vacuna contra el coronavirus, pero que primero van los médicos, las enfermeras, los adultos mayores que él,
los enfermos crónicos, los maestros, etcétera. Luego, bueno, pues llegó el turno Daniel Blancas. No duró mucho esta conferencia de prensa, no fueron muchas preguntas, hubo unas respuestas muy amplias, ¿no? Pero bueno, esta es la pregunta que verdaderamente llama la atención antes de que concluyera la conferencia de prensa mañanera. Dice Daniel Blancas que mientras el presidente López Obrador señala una y otra vez la importancia de la entrega directa de apoyos para que no exista la corrupción, encontraron en su periódico La Crónica que han habido fraudes en los créditos a la palabra y que además de todo esto, le meten mano los empleados de Banco Azteca. El presidente le dijo que no tiene que hacer, que se tiene que hacer un seguimiento, que él va a hacer un seguimiento sobre todo esto y van a estar pendientes de que no se roben el dinero de la gente, que en este caso, pues van a hacer una investigación a fondo. Comentó que no ha habido quejas hasta el momento en Banco Azteca y Blancas interrumpe y dice, con toda la razón, le dice, oiga, pero todos los casos que le estoy documentando, que le estoy presentando, presidente, son de ese banco, de Banco Azteca. Híjole, Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego. Tal vez ahora entendamos por qué sus empleados van a estas fiestas con una sonrisa nerviosa. Porque cuando los graba, nerviosos, y permítame decirlo, hasta preocupados, y si puede poner usted, don David, las imágenes volteadas como le había comentado ayer, saludan así tan preocupados. ¿Tendrá tanto poder ese señor? ¿Uno de los hombres más ricos de la tierra? Dice el presidente que no han habido quejas en Banco Azteca. Dice Daniel Blancas que en todos los casos que ha documentado son de ese banco. ¿Qué está pasando con Grupo Salinas? ¿Por qué no enfrentaron consecuencias en su momento al no cerrar sus empresas durante la cuarentena de la pandemia? ¿Por qué Ricardo Salinas Pliego se sigue burlando de la gente de México? Impunemente. Daniel Blancas le cuestionó a López Obrador después que, pues, ¿qué está pasando con el sistema de denuncias al interior del gobierno? Que ni él, por ejemplo, se entera de lo que están planeando acerca de los fraudes en los créditos a la palabra. Y dice, mire, presidente, ¿cómo es posible? Le recrimina, ¿no? ¿Cómo es posible que no le informen ni a usted cuando incluso hay denuncias ante la Fiscalía General de la República? El presidente le dice, bueno, es que tengo que tener todos los elementos, no es que no me informen, tengo que tener todos los elementos al respecto. Yo sé que son palabras fuertes, y sé que a lo mejor usted está, pues vamos, hay mucha gente que necesita verdaderamente tener una idea completamente positiva de todo lo que tenga que ver con el presidente López Obrador, y están en su derecho, pero insisto, considero que debemos tener una absoluta un absoluto espíritu crítico en todo esto. Yo le agradezco a usted que se conecte, le agradezco a gente como José L. Miranda, que nos mande $35 como superchat para seguir adelante en este proyecto de periodismo libre e independiente. Y grábenos, don David,